Último jueves de cada mes, el abogado responde en Onda Cero, y en este último jueves del mes de febrero de 2018 hay un tema candente que es el de las pensiones de jubilación y que vamos a abordar hoy con presencia de un abogado laboralista conocido desde Cobo Serrano Abogados, como es don Ángel Muñoz Rodríguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Noticias publicadas en todos los medios han afirmado la conveniencia de suscribir planes privados de pensiones para complementar la jubilación. Y hoy queremos hablar tanto de la jubilación, cuál es la edad, tipos, cuantías, como de esos planes de pensiones. ¿Cuáles serían las principales novedades a este respecto? Así como la posibilidad de continuar trabajando tras la jubilación, incluso compatibilizar esta con el trabajo. Con la ley en la mano vamos a desarrollar el argumento. Y para que un trabajador pueda cobrar el 100% de la pensión, que es la primera pregunta, abogado, ¿a qué edad se tendría que jubilar? Pues bien, para que un trabajador pueda acceder a la jubilación, en primer lugar tiene que cumplir dos requisitos fundamentales. Uno es el de edad, tiene que alcanzar una determinada edad, y otro es el de cotización. Tiene que tener cotizados un determinado número de años. Y en cuanto a la edad, en cuanto a qué edad tiene que tener para tener derecho al 100% de la jubilación, se han de distinguir a su vez dos supuestos. Hay un grupo de personas a las que se les seguiría aplicando la normativa vigente antes de la modificación de la ley que regula las pensiones, por lo que su edad ordinaria de jubilación seguirían siendo los 65 años. Estas personas con 65 años tendrían derecho al 100% de su pensión, pero son supuestos muy concretos. Son aquellos supuestos, aquellos trabajadores que se jubilaran antes del 1 de enero del 2019 y que vengan de situaciones concretas, como por ejemplo expedientes de regulación de empleo, concursos de acreedores, parados de larga duración, etcétera. Entonces, como digo, estos tendrían derecho al 100% de su jubilación con 65 años, pero el resto de trabajadores, la mayoría, a los que se les aplica la normativa actual, establecen que su edad ordinaria de jubilación, es decir, para que pudieran cobrar el 100% de su pensión, tendrían que tener 67 años, pudiendo adelantarse a los 65 si acreditaran una cotización superior a 38 años y 6 meses. Si bien esta norma que establece la edad ordinaria de jubilación a los 67 años se está aplicando de una forma progresiva, lo que se pretende es incrementar paulatinamente cada año la edad ordinaria de jubilación hasta llegar al 2027, que es cuando ya el trabajador que se quiera jubilar tendrá que tener 67 años cumplidos, o bien se podrá jubilar con 65 siempre que tenga 38 años y 6 meses cotizados, pero si tiene menos tendrá que tener 67 cumplidos. En concreto, en este 2018, la edad ordinaria de jubilación, si el trabajador tiene cotizados menos de 36 años y 6 meses, pues será 65 años y 6 meses. Si tiene más cotizados, podrá seguir jubilándose a los 65 años. Y como digo, así paulatinamente se va incrementando la edad ordinaria de jubilación para poder tener derecho al 100%. Hemos de hacer referencia también a que hay determinados colectivos, determinados supuestos en los cuales se pueden jubilar de forma anticipada. Nunca antes de los 52 años, pero con independencia de la normativa que se le aplique, pero son colectivos muy específicos que la ley determina que considera que son actividades penosas, tóxicas, peligrosas, como puede ser en casos de minería, bomberos, personal de vuelo, o personas que tengan una minusvalía reconocida. En esos casos se podrán jubilar dependiendo del tiempo que hayan dedicado a esa actividad con anterioridad, pero por concluir podemos decir que la normativa lo que pretende es establecer la edad ordinaria de jubilación a los 67 años en el año 2027, aplicándose de forma paulatina año a año, salvo que el trabajador tenga cotizado más de 38 años y 6 meses, en cuyo caso se podría jubilar con los 65 años cumplidos. Clave es la edad de jubilación, pero igual lo es el importe que nos gustaría alcanzar, siempre buscando el máximo. ¿De qué depende y cuál sería el importe de la pensión de jubilación según años, etcétera, etcétera? Pues como hemos dicho al principio, hay dos aspectos fundamentales para el cálculo de la pensión. Uno es la edad ordinaria de jubilación, que ya hemos dicho que se tiene derecho al 100% cuando se alcanza esa edad ordinaria de jubilación, pero ¿cómo se calcula ese 100%? Pues esa base reguladora se calcula en función de los años cotizados y en función del importe que se ha cotizado. Con la normativa anterior se establecían, se tomaban en cuenta los importes cotizados los últimos 15 años. Lo que te decía la normativa anterior es que un señor se jubilaba al 100% cuando tenía 65 años, como hemos visto, y además se calculaba el importe en función de lo cotizado los últimos 15. Sin embargo, con la nueva reforma lo que se establece es ampliar ese periodo que se tiene en cuenta para el cálculo del importe, también lo amplía hasta 25 años y lo hace de forma progresiva.
de tal manera que en el 2027 será cuando ya se toman en cuenta los 25 años. Ahora lo que se está estableciendo es una aplicación progresiva, como digo, por ejemplo, en el año 2017 se toman en consideración lo cotizado en los últimos 20 años, en el 2018 en los últimos 21 y así sucesivamente. Entonces, el cálculo de una pensión para un señor que se jubile este año 2018, pues primero tendrá que tener la edad ordinaria de jubilación, es decir, tendrá que tener los 65 y 6 meses, y además habrá que sumar todo lo cotizado en los últimos 21 años, teniendo en cuenta que los dos últimos es a base real, es decir, lo que venga en las nóminas como base de cotización, y los anteriores se van actualizando conforme a la evolución del IPC. Se suma todo, las cotizaciones de los últimos 252 meses, que son esos 21 años, y se divide entre 294. Y el importe que salga será el importe de la base reguladora que dé derecho a la pensión. Por ejemplo, si son, sumando todo y dividido entre 294, son 1.325, pues el señor cobraría de pensión 1.325 al tener la edad ordinaria de jubilación. Y en el supuesto de una jubilación anticipada, ¿cuál sería el importe? Pues si se jubila anticipadamente se descuenta un porcentaje sobre el importe de la pensión. Siguiendo el ejemplo anterior, si un señor que se jubilara al 100% porque tiene la edad ordinaria de jubilación tendría derecho a 1.352 euros, si se jubila anticipadamente se le quitaría un porcentaje en función de cada trimestre que le falte para alcanzar la edad ordinaria. El trimestre varía, normalmente está en torno en 1,6 o 1,7%, entonces si le faltan 2 años para jubilarse, serían 8 trimestres lo que se le descontaría y estaría en torno a un 12 o un 13% de la pensión. Teniendo en cuenta además una cosa importante, y es que quien se jubila anticipadamente, el porcentaje de jubilación que se le aplica a la base ya es definitivo. No significa que luego se pase al 100% cuando acceda a la edad ordinaria de jubilación. En ese momento se jubila, se le quitan los porcentajes que corresponda y ese importe solamente se revaloriza en función de lo que vaya subiendo el IPC. ¿Y el trabajador que quiera jubilarse anticipadamente, a qué edad lo podría hacer? Antes fijaba un mínimo, pero ¿en qué momento se puede solicitar? Pues también ha habido una reforma en cuanto a lo que es la posibilidad de solicitar la jubilación anticipada, y lo que establece la normativa es distinguir para los casos en los que el trabajador acceda a la jubilación de forma voluntaria de aquellos otros supuestos en los que acceda a la jubilación por causa no imputable a él. Imaginemos que es un trabajador que de forma voluntaria tiene trabajo, está trabajando, pero que quiere acceder a la jubilación. Pues en ese caso se podrá jubilar anticipadamente cuando tenga una edad no inferior a 2 años de su edad ordinaria. Como hemos dicho antes, si en función de lo cotizado su edad ordinaria son 65, pues se podrá jubilar anticipadamente con 63. Si su edad ordinaria son los 66, pues se podrá jubilar anticipadamente de forma voluntaria cuando cumpla los 64. Y parece que todos nos queremos jubilar pronto, pero hay también un supuesto de quien pretenda alargar su vida laboral por vocación o cualquier otra razón, o porque se encuentre estupendamente. ¿El acceso a la jubilación es obligatorio cuando se alcanza esa edad, o el trabajador puede decidir seguir trabajando a pesar de poder acceder a esa jubilación? Pues es una cuestión que también se ha modificado en los últimos años, porque el acceso a la jubilación lo que implicaba es la extinción del contrato de trabajo. El trabajador que accede a la jubilación es incompatible con el trabajo y por tanto se extingue. Y había muchos convenios colectivos y también contratos de trabajo que establecían unas cláusulas que establecían esa obligatoriedad, esas cláusulas de jubilación forzosa para que el trabajador cuando alcanzara la edad ordinaria de jubilación, automáticamente la empresa podía extinguir su contrato. Esta regulación cambió de tal forma que se declararon ilegales, no ajustadas a derecho, todas estas cláusulas, tanto del contrato de trabajo como de los convenios colectivos que establecían esta jubilación obligatoria, de tal forma que la jubilación, la voluntariedad se ha configurado como uno de los requisitos básicos, es decir, tiene que haber una manifestación como otro requisito más, una manifestación del trabajador de poder acceder a la jubilación. Eso significa que de ninguna forma no hay ningún supuesto en los cuales se pudiera extinguir el contrato de trabajo u obligar al trabajador para que se jubilara en el momento en el que alcanzase la edad de jubilación. No se puede obligar al trabajador a acceder a esa jubilación. Esto que parece también un poco complicado porque hay empresarios en los cuales pues comentan que por su actividad, cuando un trabajador ya tiene 65 años, 66 años, pues es muy, muy difícil que pueda continuar prestando una actividad pues con un rendimiento óptimo, ¿no? Pues en ese caso
No se puede obligar bajo ningún concepto a que el trabajador se jubile, pero sí tenemos que tener en cuenta que según las últimas estadísticas, la edad media de jubilación era de 64 años, por tanto no es muy habitual que en el momento en que se cumpla la edad ordinaria de jubilación, el trabajador todavía siga trabajando. Pero bueno, la contestación a la pregunta de si se puede obligar a un trabajador a que se jubile cuando adquiera la edad ordinaria de jubilación, claro, la respuesta es no. Otra variable que puede suceder, si se alcanza la edad y el trabajador busca un 50-50, compatibilizar jubilación con el trabajo, ¿sería posible? Sí, hay determinados supuestos en los cuales permiten esta posibilidad. Hay supuestos en los cuales el trabajador, cuando tenga cumplida esa edad ordinaria de jubilación, pues puede solicitar con la empresa, pactar con la empresa, continuar prestando servicios con una reducción de jornada, que tiene que ser una reducción de jornada como mínimo de un 25% y como máximo de un 50%, y puede compatibilizar ese trabajo con el acceso a la jubilación, de tal manera que pasaría a una jubilación parcial diferida, porque ya tiene la edad cumplida, y cobraría el 50% del salario y el 50% de la pensión. Otra posibilidad es la jubilación parcial anticipada, es que el trabajador antes de cumplir la edad ordinaria de jubilación pueda jubilarse parcialmente y seguir trabajando el resto del porcentaje de jornada. Lo que pasa es que en este caso sí que habría que hacer un contrato de relevo, es más complicado porque se incrementan los costes, y incluso también existe otra posibilidad, ya no es acceder de forma parcial a la jubilación, sino el trabajador que estando ya jubilado, pues lo que quiere es volver a trabajar. Lo que se llama jubilación activa, esa posibilidad es posible, y el trabajador además se le permitiría compatibilizar el 100% del salario, es decir, podría trabajar a jornada completa y percibir el 100% del salario, y compatibilizar con el 50% de la pensión de jubilación que se le estuviera abonando. Si bien aquí es importante destacar que esta posibilidad de jubilación activa solamente la pueden realizar aquellos trabajadores que accedieron con derecho al 100%, es decir, tanto con los años cotizados como con la edad ordinaria de jubilación. Y señor Muñoz, visto lo que ha expuesto hoy en El Abogado Responde y habiendo escuchado hace pocos días al presidente del Gobierno decir que es conveniente que ahorremos para garantizarnos una buena jubilación, viendo los distintos supuestos respecto a los planes de pensiones, ¿es conveniente, es interesante para el trabajador, con las últimas reformas en estos planes de pensiones, contratar uno de ellos para completarla? Pues bien, sí, a este respecto hemos de entender, bueno, al menos así lo entiendo yo, que el cobro de las pensiones está garantizado, ¿no?, por el Estado, por lo menos por la cuenta que nos tiene, pero si no es con cargo al fondo, estará garantizado con nuevas partidas presupuestarias, con cargo a impuestos, de la forma que sea, el Estado tiene que garantizar el cobro de las pensiones. Pero de lo que no hay duda es que realmente el importe de la pensión se han reducido con estas nuevas reformas que se han introducido, pues lo que hace es que la gente cada vez se toman en consideraciones más años de jubilación. Al final, el importe real que viene percibiendo el jubilado se ha reducido. Si a eso añadimos además que es posible que en el futuro se hagan nuevas reformas que entendemos que si se producen no va a ser a favor del pensionista, no va a ser para incrementar su pensión, sino al contrario, pues sí que es cierto que cada vez se hace más habitual y casi imprescindible pues contratar un plan de pensiones, algún sistema de ahorro privado para poder completar la jubilación llegado el momento. Sí, pero aquí los que juegan en ventaja son los jóvenes, ¿no?, quienes tienen más tiempo, y además ahora creo que se pueden rescatar incluso esos planes. Sí, así es. Es decir, aquí la cuestión fundamental es que el problema que planteaban los planes de pensiones, que es un instrumento de ahorro, pero a largo plazo, de tal manera que se ingresaba dinero en ese plan, pero no se podía rescatar hasta que llegaba el hecho causante, es decir, hasta el momento en el cual pues se accedía a la jubilación, o supuestos muy concretos, pues supuestos de incapacidad, supuestos de enfermedad grave, supuestos de desempleo de larga duración. Entonces, como no se podían rescatar, pues sí que hacía que sobre todo a la gente joven lo viera como algo, la jubilación como algo muy lejano, que no le resultaba interesante porque se podrían dar determinadas circunstancias y luego no podría rescatar el dinero pues porque no se daban esos hechos. Lo que se hace con la reforma que se pretende introducir en los planes de pensiones, siendo una reforma, entiendo, muy interesante, es establecer un nuevo supuesto en los cuales se puede rescatar
que si bien está condicionado al transcurso del tiempo, no tiene otra consideración. Es decir, lo que se establece es la posibilidad de aquella persona que haya suscrito un plan de pensiones de que una vez que hayan transcurrido 10 años lo pueda rescatar sin alegar ninguna otra condición, es decir, sin que se dé ningún otro supuesto, y además puede obtener todo el principal, todo el capital invertido y con los rendimientos que le hayan facilitado, que le hayan proporcionado durante esos 10 años. Esta posibilidad, como decimos, es muy interesante para los jóvenes porque cuanto antes empiecen a aplicar ese planes de pensiones, si transcurren ese periodo de tiempo, antes lo podrán rescatar si les surge cualquier otra cuestión sin necesidad de ser estas cuestiones tan graves como pérdida del empleo, como incapacidad laboral o enfermedad grave. Entonces, por eso en este sentido sí que esta reforma de los planes de pensiones pues va a ser interesante porque va a facilitar sobre todo a los jóvenes que tengan en consideración a una edad más temprana la posibilidad de contratar un plan de pensiones para su futura jubilación. Con la mirada puesta en ese horizonte de la jubilación, que pueden verlo muy lejano, pero que hay que irlo planificando ya desde bien jóvenes y ahora con nuevas premisas legales. Hoy, desde luego, interesante programa del Abogado Responde, que incluso pueden rescatar a través del podcast que colgarán en Cobos Serrano Abogados, pero también el nuestro, de La Mancha en la Onda, con la experiencia de un abogado laboralista como es don Ángel Muñoz Rodríguez, a quien agradecemos hoy nos haya dado tanta claridad de ideas sobre el futuro de las pensiones y los planes de jubilación. Gracias, abogado. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros.